Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona programada para esta semana del curso de Contabilidad 2, en el que vamos a ver el tema de las cuentas colectivas o cuentas de control. Antes de dar inicio con la clase, me voy a permitir dar dos anuncios así muy rápidos. Por ahí he estado recibiendo algunos mensajes de ustedes respecto a que algunas tareas no estaban calificadas. Y efectivamente así fue por un tema que tuvimos ahí un detalle en la plataforma. La mayoría de ustedes, si ya entró a la plataforma el día de hoy, se podrá dar cuenta que ya está calificado los trabajos hasta lo que viene siendo el foro, el primer foro de participación y lo que viene siendo el capítulo 15 de mercancías en tránsito. A más tardar el día del jueves van a quedar evaluados lo que vienen siendo los trabajos de lo que es el capítulo número 16, que habla de los libros de contabilidad. Y en esta semana, pues los trabajos que se vayan presentando de este tema junto con el foro se van a ir calificando. Les pido un poquito de paciencia, simplemente es un tema de configuración. Por la nueva administración que entró a la universidad, estamos configurando las tareas para irlas evaluando de manera un poquito más ágil. Entonces, nada más que no se desesperen por esa parte. Por otro lado, por ahí también les he estado mandando algunos correos porque a pesar de que se dio, pues más bien dicho, que se mencionó en las clases pasadas, hay tareas que se siguen quedando como borrador. Les voy a encargar bastante que las guarden y luego las envíen, porque si nada más hacen el primer paso, las tareas se quedan como borrador y a nosotros nos genera un retrabajo para poder evaluarlas. Pues a muchos de ustedes por ahí les mandé un mensaje diciéndoles que por esta ocasión se iba a evaluar de esa manera. Igual les comento, el capítulo número 16 de libros de contabilidad también se va a evaluar aquellas tareas que se hayan quedado como borrador. Pero a partir de esta semana en la que vamos a ver el tema de cuentas colectivas o de control, les voy a pedir de la manera más atenta que se cercioren de eso, si no, no voy a tener oportunidad de calificarlas o me voy a tardar un poquito más por el tema que ya les comentaba. Les encargo mucho esa parte. Esta semana, como ya les mencioné, vamos a ver el tema de cuentas colectivas y de control para dar un poquito de seguimiento al curso y vamos a tener también un foro de participación donde se les solicita a ustedes que nos definan o que nos den su concepto de qué importancia tiene la información financiera dentro de la toma de decisiones empresarial. Es muy importante que participen tanto en las tareas como en los foros, porque acuérdense que eso representa 3 puntos de su calificación final. Por ahí también el pasado domingo se tuvo un detalle con la plataforma, ya que tuvo intermitencias, o más bien dicho, se cayó la plataforma de la universidad en la última parte del día. Por eso, respetando los tiempos de cada quien y las actividades, porque entiendo que muchos de ustedes trabajan, en la medida de las posibilidades yo les pido que no dejen para cargar las tareas hasta el domingo a las 23:40 de la noche. Traten de cargarla con tiempo para evitar este tipo de situaciones. Los alumnos que por alguna situación de la ya mencionada del domingo, pues obviamente les pedí que me mandaron un correo y ya se les está dando una extensión para que puedan incorporar la tarea. Esa es la justificación por la que algunos alumnos apenas están incorporando tareas, pero obviamente nada más sería por esa justificante, ¿ok? Perdón, entonces sí les pido nada más que nos apoyen por ese lado y vamos a dar inicio el día de hoy con el tema que tenemos preparado de acuerdo al programa en el que vamos a ver de las cuentas colectivas o de control. Como ya lo mencioné ahorita al principio, en la primera parte de este curso vamos a seguir viendo temas que vienen en el curso de contabilidad 1 y posteriormente ya vamos a ver, a partir de la segunda parte del curso, vamos a iniciar con el libro que es el segundo curso de contabilidad. Al inicio de este curso, como tema, el primer tema que vimos fue el tema de mercancías en tránsito, donde se definió qué es el concepto de mercancías en tránsito, por qué se utilizan, por qué se deben de clasificar dentro del balance general, dentro del activo circulante y cuál es su tratamiento. Posteriormente vimos el tema de lo que son los libros de contabilidad, lo que es el libro de diario, el libro de la balanza de comprobación y el libro de actas, y cuáles son los libros que debe utilizar cada persona o cada negocio dependiendo de su especificación de acuerdo al impuesto sobre la renta. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el tema o con la noción de cómo la mayoría de las empresas
tienen el control de muchas operaciones a través de unos conceptos que se les llama cuentas colectivas o de control. Realmente las cuentas colectivas o de control, si lo queremos ver como una definición en un ámbito contable, no es otra cosa más que una cuenta o más bien dicho, una cuenta de mayor que se compone de varias subcuentas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del por qué se les llama cuentas colectivas o de control. En la anterior sesión vimos el tema de libros de contabilidad, donde también hacíamos referencia a los libros auxiliares. Esos libros auxiliares no son otra cosa más que las subcuentas de las cuentas de mayor que componen estas cuentas colectivas o de control. Vamos a iniciar mencionando, de acuerdo a la presentación que se está proponiendo para el día de hoy, ya vimos que es el capítulo 18, que son cuentas colectivas y de control, y el objetivo de este capítulo, de este tema, es que se comprende el concepto de dichas cuentas y para qué nos sirven. Nos dice como introducción o como desarrollo del tema del día de hoy que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual, que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada persona o institución con las que se opera. Esto generalmente, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos un negocio que no tiene un alto volumen de operaciones, podemos registrar a nivel mayor, podemos abrir una cuenta especial a nivel mayor para cada operación. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo y vamos a ir desglosando qué significa esto. Tenemos un ejemplo, dice que una empresa determinada o una persona física con actividad empresarial, dice que se venden a crédito mercancías al señor Antonio González por un valor de 50,000 pesos. ¿Cómo se debería registrar esta operación? Se debe de registrar de la siguiente manera, suponiendo que la operación en este movimiento, que es el libro de diario, a través del asiento contable o del registro contable de la operación. Si se fijan en la parte de arriba, esta operación se llevó a cabo el 7 de octubre del 2020. Es netamente un ejemplo y es una venta a crédito de mercancías de la factura número 84. Es decir, la mercancía que le vendimos a esta persona tiene como registro o tiene como número de consecutivo el número 84, que hay que acordarnos que ese folio, si lo vemos ya en el ámbito actual, pues es un consecutivo que cada empresa le da a lo que viene siendo su control interno dentro de la facturación. ¿Por qué se menciona esto? Porque para efectos fiscales, cuando timbramos una factura que va relacionado con el tema de contabilidad electrónica que pusimos en el foro, hay un número de control que tiene el SAT y obviamente ese es el folio fiscal. El folio interno, el folio de control, vendría siendo este número 84. Inclusive, muchas empresas utilizan las series, la serie A, la serie B, la serie C, para diversificar o clasificar o controlar cada uno de los ingresos que ellas tienen, ¿ok? Si se fijan aquí en el registro, le estamos cargando a Antonio González 58,000 pesos con un abono a la cuenta de ventas o ingresos por 50,000 y un abono a la cuenta de IVA por pagar por 8,000 pesos. Aquí este es un asiento compuesto, ¿va? ¿Por qué? Porque se compone de un cargo y de dos abonos, pero a fin de cuentas, o de dos créditos, pero a fin de cuentas se cumple la regla de la partida doble, que a todo abono, a todo cargo le corresponde un abono en caso de que sea un asiento simple, o a todo cargo le corresponden dos abonos o tres abonos, dependiendo cuál sea la situación, o las cuentas que se están afectando, pero se cumple que la suma de todos los cargos sea igual a la suma de todos los créditos. Esta es la base de la contabilidad, ¿ok? Ese es el registro básico de cualquier este es un registro de diario, un libro de diario que ya lo vimos en el capítulo anterior, donde nosotros veíamos que inclusive se registraban a través de unas pólizas que se les llaman pólizas de diario, que pueden ser pólizas de ingresos, de egresos, de diario, dependiendo de la operación que se esté registrando. ¿Qué significa aquí? Que si se fijan, le estamos cargando a una persona. A eso se refiere esta parte de la literatura. Que cuando son empresas que no tienen un alto nivel de operaciones, pues simplemente el cliente le abrimos una cuenta a cada cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más durante el año o durante el, no sé, o simplemente son empresas que venden a contado, pues simplemente no hay necesidad de tener. Se puede abrir una cuenta para esta operación o a lo mejor a los 10 meses vamos a registrar otra venta
de crédito, y pues a lo mejor el cliente ya no va a ser Antonio González, va a ser Juan Pérez y abrimos otra cuenta. Entonces ahí no hay tanto problema por abrir una cuenta de mayor o una cuenta para cada registro en específico. Ahorita vamos a ver cuáles son las principales cuentas colectivas y por qué se aperturan de esa manera. En esta modalidad de registro, cada uno de los clientes, bancos, deudores diversos, proveedores y acreedores, se abre una cuenta especial en el libro de mayor, que es lo que les comentaba ahorita. La cuenta de mayor, cuando vimos el balance general en el curso de contabilidad 1, vimos las cuentas de activo y de pasivo. Y se acuerdan, vimos que estaba la cuenta de caja, de bancos, de clientes, de deudores diversos en el caso del activo. Y en el caso del pasivo existían las cuentas de proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esas cuentas de mayor, si sacáramos un balance general, en el balance general, en lugar de decir la cuenta de mayor de clientes, va a venir el nombre de Antonio González. ¿Por qué? Que no hay necesidad de abrir cuentas de mayor ni sus cuentas auxiliares, o cuentas colectivas o de control y sus cuentas auxiliares. En cambio, aquí es donde viene la utilidad o el por qué se utilizan este tipo de cuentas. Las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán de llevar un registro global, porque si abrieran una cuenta especial en el libro de mayor para cada una de ellas, se enfrentarían los siguientes inconvenientes y dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que la empresa sea una empresa con alto volumen de operaciones. Vamos a suponer, no sé, Coca-Cola. Vamos a hablar del ejemplo de Coca-Cola, de Ternium, de Telmex. Telmex, por poner un ejemplo. Ellos tienen una cuenta global. Vamos a poner el ejemplo de la cuenta de clientes, la cuenta de mayor, donde se concentra el total de operaciones que deben los clientes por la facturación, o todos los clientes que le deben en un momento dado los productos que las empresas dejan a crédito. Pero imagínense que tuviéramos que abrir una cuenta para cada una de esos clientes. Al momento que se hiciera el corte del balance general, pues sería inmensa la cantidad de saldos que se deberían de presentar en la información. Entonces no se podría controlar esa parte. ¿Qué es lo que se hace? Se abre una cuenta global, una cuenta a nivel mayor, que se le conoce como cuenta colectiva. En pocas palabras, las cuentas colectivas o de control son todas aquellas cuentas que a nivel mayor tienen auxiliares para decirnos cómo se integra esa cuenta. Vamos a suponer Telmex tiene, no sé, voy a hablar de un número, 20 millones en la cuenta de clientes al 31 de enero. Esa cuenta de clientes se compone de lo que le debe Juan Pérez, de lo que le debe Lupita Sánchez, de lo que le debe Rodolfo Rodríguez, de lo que le debe, todo así. ¿Por qué? Porque son libros auxiliares, son subcuentas. Dentro de la estructura contable, y ahorita también lo vamos a mencionar, en los catálogos de cuenta que utilizan las empresas para poder registrar las operaciones, existe una estructura generalmente, y dependiendo de la complejidad y reitero del volumen de operaciones de cada empresa, existe una cuenta que es la cuenta mayor, una subcuenta y una subcuenta. Ahorita vamos a ver algunos de estos ejemplos. ¿Qué inconvenientes podríamos tener en dado caso de que tuviéramos esta situación? Pues que el libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas. Aquí más bien dicho, pues no tendríamos manera. Sería más complicado localizar las cuentas, sería más laborioso llevar el pase de las cuentas afectadas, no se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas. Aquí hay que entender que la literatura nos lo está poniendo como si las cosas todavía las lleváramos de manera manual. Sin embargo, reitero, cuando ya tenemos algún software electrónico, pues eso nos ayuda bastante, que inclusive lo mencionamos en el caso de lo que vienen siendo los libros de contabilidad, que les decía yo que los sistemas electrónicos son aquellos que nos ayudan a tener un mejor control. Sería ahorita inoperable para la mayoría de las empresas tratar de llevar de manera manual los registros contables que nos sirven de base para la toma de decisiones. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación y por ende pues, traspasarlas al valor del balance general. Y resultaría más lenta la preparación de los estados financieros. Acuérdense que lo vimos en los libros de contabilidad. El libro de diario
libro mayor, balanza de comprobación y estados financieros. Entendiendo que en la balanza de comprobación, que es donde se hace, la balanza de comprobación se puede sacar a determinado periodo y se puede incluir el total de cuentas colectivas con sus cuentas auxiliares. Es por eso que se utilizan estas cuentas. Para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el registro individual, como el que mencionamos al principio de la sesión, cuando se hacen operaciones con numerosas personas o instituciones, se abren cuentas colectivas o de control, que es lo que estábamos mencionando ahorita, porque de alguna u otra manera podemos tener un poquito más claro o más analítica la información que conforma el total de ese libro mayor. Quiero nada más comentar algo. Ahorita vamos a hacer una pausa. ¿Alguno de ustedes hasta ahorita tiene alguna duda, algún comentario de lo que estamos viendo? Adelante, Arturo, por favor. Sí, solamente nada más para aclarar esto. Las cuentas, por ejemplo, en el caso de las cuentas de ventas, y hacer una cuenta, ¿cómo se llama? La cuenta que va en el auxiliar cuando son demasiadas cuentas de ventas. Estoy un poco nervioso, disculpen, por favor. No, no te preocupes. Mira, ya más o menos sé por dónde va tu idea. Te lo Sí, voy a complementar. Y si estoy en lo incorrecto, con toda confianza, házmelo saber para que no te quede la duda. exacto. Cuando vieron el curso de contabilidad 1, vieron dos estados financieros que se llaman balance general y vieron otro que se llama estado de resultados. Es correcto. En el estado de resultados y en el balance general se ven las cuentas a nivel mayor, es decir, las cuentas principales que integran dichos estados financieros. Ahorita estamos poniendo el ejemplo de una cuenta colectiva de control de balance, como en el caso de los clientes, en el caso de los deudores, de los acreedores, de los bancos, etcétera. Pero también existen cuentas colectivas de control para el estado de resultados o para las cuentas de mayor del estado de resultados. Un ejemplo, sí. Si nosotros tenemos dentro de nuestro estado de resultados una cuenta que se llame ventas, pues cuando vemos el estado de resultados, nosotros estamos viendo el total de las ventas, no sé, 40 millones de pesos. Pero si quisiéramos sacar un analítico, sería verlo a través de un libro auxiliar, que es lo que les estaba comentando ahorita, porque es como si tuviéramos que abrir una cuenta para cada una de las ventas que efectuáramos. Se abre una cuenta a nivel mayor y se va afectando hacia abajo de manera que la suma total de todas las ventas, y obviamente si lo queremos clasificar con determinada particularidad, se vea reflejado en una cuenta a nivel mayor. ¿Es así la duda que tenías? Sí, era que al final en la cuenta colectiva yo tendría que dar de alta a todos mis clientes, prácticamente, ¿es correcto? En la cuenta colectiva. Contablemente haz de cuenta que, valga la redundancia, la cuenta colectiva, por ejemplo, la cuenta de ventas. La cuenta de ventas, dependiendo, aquí en la cuenta de ventas es cuando tienes una diversidad de ventas que no son muy comunes, o sea, que tú tengas que agrupar. Al final, te voy a poner un ejemplo, tienes ventas, no sé, si fuera de ropa, por poner un ejemplo, tienes venta de calcetines, venta de ropa interior, venta de pantalones, venta de blusas, venta de lo que tú quieras. Entonces, tú no vas a abrir una cuenta para cada tipo de operación en la venta, pero sí tienes que relacionar contablemente todas esas cuentas a la cuenta colectiva, de manera que la suma de cada una de ellas te dé el total de las ventas que vas a registrar en el estado de resultados. Es lo mismo en el caso de los clientes. Si tú tienes 20,000 clientes, tú vas a agrupar en una sola cuenta colectiva esos 20,000 clientes y la suma de esos 20,000 clientes te va a dar el saldo total que vas a reflejar en el balance general. No sé si más o menos quede claro. Sí, ya me quedó un poquito más claro. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda hasta lo que hemos estado viendo con toda confianza, sino para continuar con el tema? No, bueno, vamos a continuar entonces. Como ya lo mencionamos, se abren cuentas colectivas o de control. ¿Qué son las cuentas colectivas o de control? Las cuentas colectivas o de control se llevan en el libro mayor, que es lo que ya les mencionaba ahorita, y expresan el total de los saldos de unas cuentas particulares asentadas en registros llamadas
mayores auxiliares o libros auxiliares o libros analíticos. Las cuentas particulares que se abren en las mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva que corresponden, lo que les mencionaba ahorita. Vamos a abrir una serie de subcuentas o de libros auxiliares de cada uno de los clientes, de cada uno de los bancos, para que al final la suma de todos esos movimientos representen mi saldo total. Es a lo que se refiere. Cada una de esas cuentas auxiliares componen el saldo total de la cuenta colectiva o la cuenta de control. ¿Ok? Vamos a continuar. Pases a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo a un abono, o un abono más bien dicho, en una cuenta colectiva deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del libro mayor, que es lo que mencionábamos ahorita. De acuerdo con lo que acabamos de mencionar, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Ya lo mencionamos en varias ocasiones. Y para interpretar, vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí yo les ponía y les vuelvo a mencionar el tema de la cuenta de clientes. Ahorita vamos a ver cuáles son los libros de mayor, más comúnmente utilizados o donde se utilizan con mayor frecuencia las cuentas colectivas o de control. Si se fijan, aquí tenemos una cuenta T, un esquema de mayor donde registramos todos los movimientos que tenemos para la cuenta de clientes. Si se fijan aquí, el saldo de esta cuenta es de 150,000 pesos en la cuenta colectiva o cuenta de mayor de clientes. Pero a nivel analítico tenemos un mayor auxiliar de clientes o un libro de auxiliar de esta cuenta colectiva, y esta cuenta se compone del cliente A, del cliente B, del cliente C y del cliente D. Si sumamos esos saldos de cada uno de los clientes, estos nos dan los 150,000 pesos que vienen aquí. Y este saldo de clientes es el que se ve reflejado en el balance general, en el activo circulante, y que representa todas las ventas que hemos hecho y que fueron realizadas a crédito. Es decir, que registramos la operación y que el cliente nos va a pagar a 15, 30, 45, 60 días, dependiendo las condiciones de crédito que nosotros como negocio le hayamos otorgado. ¿Ok? Este es un ejemplo de una cuenta colectiva o una cuenta de control. Vamos a continuar. Las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar una misma cuenta, pero a nivel analítico detallado, que es lo que ya mencionábamos ahorita. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de otra cuenta colectiva de control. Aquí estoy poniendo como ejemplo, ahorita les mencionaba hace unos instantes, que dentro de las estructuras contables que utilizan los contadores, los administradores o las empresas, como lo quieran ver, para llevar el correcto registro de los asientos o de las operaciones contables, hay que acordarnos que las cuentas no es otra cosa más que una nomenclatura que nosotros le damos para identificar cada uno de los rubros que integran la información financiera. Eso lo vieron en el curso de Contabilidad 1, los que lo vieron conmigo y los que lo vieron con otro tutor, eso lo vieron en el curso de Contabilidad 1. Hay que acordarnos que si ustedes ya tienen, más bien dicho, si alguno de ustedes ya tiene una experiencia laboral, vayan con su contador o con su administrador y díganle, ¿me puede mostrar la estructura contable de la empresa? Y generalmente, por no decir que el 99.9% de las empresas hace su nomenclatura de la siguiente manera. Todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo, las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, las cuentas que empiezan con 3 son cuentas de capital contable, las cuentas que empiezan con 4 son de ventas o ingresos, las que empiezan con 5 son costos, las que empiezan con 6 son gastos, las que empiezan con 7 son otros productos y otros gastos, y las que empiezan con 8 son impuestos, que si recuerdan es lo mismo que vimos tanto en el balance general como en el estado de resultados, nada más que ahí las vemos como nombres, pero si las queremos ver clasificadas de acuerdo a su nomenclatura contable, así se clasifican generalmente. Reitero, en el curso de Contabilidad 1 ya lo vimos. Aquí tenemos el ejemplo de una cuenta de activo, que se fijan empieza con 1, y es la cuenta de clientes.
de bancos, perdón. Acá también, aunque lo puse en otro ejemplo, de acuerdo a lo que viene en la literatura, aquí también es una cuenta que debe de empezar con 1. Aquí lo ejemplificamos de cómo se ve a nivel mayor, pero ya en la estructura de cuentas, aquí tenemos la cuenta de bancos. Si se fijan, la cuenta de bancos es la cuenta colectiva, que en este caso es la cuenta 1102. Esta estructura es un ejemplo, ¿va? Hay empresas que a lo mejor dicen 110 o 11, dependiendo de qué tantas cuentas se vayan a aperturar, es la forma en la que se estructura dicha nomenclatura. Y luego tenemos una subcuenta, que es la cuenta de bancos en moneda nacional. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que también, por ejemplo, de la 1102 se desprende la 1102.001, que es bancos en moneda nacional. Y luego puede existir la 11.002, la 11.02.0002, que puede decir bancos en moneda extranjera, o bancos en dólares, y otra que diga 11.02.0003, que diga bancos en euros, por poner un ejemplo. Ahorita no me voy a poner a explicar cómo se clasifican y cómo se valorizan esas operaciones, pero se los estoy poniendo como un ejemplo. Y al final viene una cuenta que es una subcuenta, si se fijan, es la 11.02.0001.0001, que es la cuenta de Banorte. ¿Por qué? Porque puede haber esta misma nomenclatura, pero al final aquí decir 2 y es la de Banamex. Puede ser la 3 y puede ser la de BBVA. Puede ser la 4 y es la de, no sé, Santander, por poner otro ejemplo. Entonces, la suma de todos estos libros de mayor auxiliares es las que nos va a componer nuestra cuenta colectiva o de control. Por eso les decía yo al principio que el deber ser de estas cuentas o de aperturarlas es cuando son operaciones o compañías que tienen un alto volumen de operaciones. Al principio de la sesión veíamos que si una persona va a tener una operación de manera esporádica, pues puede abrir una cuenta nada más que diga aquí clientes, o que le ponga inclusive el nombre de la persona a la que le va. Vuelvo al tema, como poner el ejemplo, la cuenta de clientes, o si nada más va a tener un banco y no lo va a utilizar, pues nada más utiliza aquí Banamex o Banorte, por poner un ejemplo. Pero ya cuando tienes que agrupar muchas operaciones de una sola cuenta, es conveniente aperturar cuentas colectivas o cuentas de control. El propósito principal de llevar las cuentas colectivas es para que las personas morales o personas físicas con actividad empresarial, que reitero, lo vimos en la clase pasada, que son las que están obligadas a llevar el libro de diario, el libro mayor, tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo contable. Y esto también depende del giro de que se trate. ¿Por qué se hace referencia a eso? Porque a lo mejor hay empresas que, independientemente de que tengan un alto volumen de operaciones, o a lo mejor no tienen tanto volumen, pero sí tienen una peculiaridad. Entonces, por control también, dependiendo de a qué se dedique o cuál es el giro principal de ese negocio, se tengan que aperturar dichas cuentas de control. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares que se utilizan para las cuentas colectivas o de control? Tenemos el mayor auxiliar de bancos, que ya vimos un ejemplo, el mayor auxiliar de almacén. ¿Por qué el del almacén? Porque hay que acordarnos que el almacén se compone de bastantes artículos. Un ejemplo, si yo tengo un almacén que tiene un valor, no sé, imagínense en la industria automotriz, un valor de 40 millones de pesos en almacén o en mercancías, pues yo quisiera tener un analítico de cómo se compone, oye, si son refacciones, si son tuercas, si son tornillos, que inclusive en los software o en los desarrollos electrónicos, todo esto se maneja por módulos, como el módulo de almacén, el módulo de activo fijo, el módulo de bancos, pero a final de cuentas son libros auxiliares que se integran al reporte final de las cuentas de mayor para la presentación de los estados financieros. El mayor auxiliar de cuentas por cobrar, que en ese se puede subdividir, por ejemplo, las cuentas de clientes, que ya vimos un ejemplo, las cuentas de documentos por cobrar y las cuentas de deudores diversos. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares de pasivo? Está el mayor auxiliar de cuentas por pagar. Así como vimos ejemplos, por ejemplo, de clientes, también puede haber una cuenta colectiva para los proveedores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un saldo de lo que yo le debo a la gente por haberme vendido mercancía a crédito para yo revender o para producir un producto terminado, y a lo mejor tengo 10,000 proveedores, entonces no puedo estar abriendo
una cuenta de mayor por cada uno de esos proveedores. Tengo que abrir una cuenta colectiva para que haga una subcuenta, por ejemplo, que diga proveedores nacional, proveedores extranjeros, y que esas subcuentas a su vez tengan sus subcuentas, que son las que integran el total del libro mayor auxiliar, que en este caso es el de pasivos. Y generalmente esas cuentas que integran este libro mayor se componen de las cuentas de mayor de proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. ¿Qué reglas tenemos aquí para determinar o cómo se deben de utilizar las cuentas colectivas o de control? Aquí es bien importante recordar algo, y también lo vimos en el curso de Contabilidad 1. La importancia de la contabilidad para contadores, valga la redundancia, y para administradores, radica en el sistema contable por naturaleza, que es la regla de la partida doble, y entender cuál es la naturaleza de las cuentas. Todas las cuentas de activo, a excepción de las amortizaciones y las depreciaciones, son de naturaleza deudora, que significa que para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlos, acreditarlas dentro de los asientos contables que se realizan en las empresas. Todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones que se tengan en los pasivos diferidos. ¿Por qué son de naturaleza acreedora? Porque a diferencia de las de cuentas de activo, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. En el curso de Contabilidad 1, cuando vimos esos temas, inclusive vimos unos ejemplos de unos registros. Si yo compro una mercancía ahorita a crédito, ¿cuál va a ser mi registro contable? Yo le cargo al almacén o a la cuenta de mercancías, como lo quieran ver, con cargo al IVA acreditable. Un ejemplo, el valor de la factura de la mercancía es de 100,000 masiva. Yo voy a cargar 100,000 pesos al almacén y 16,000 pesos al IVA acreditable. La suma de todos los cargos me da 116,000 pesos. Y le hago un abono a la cuenta de proveedores nacional por 116,000 pesos. La suma de todos los abonos me da 116. Ahí se cumple la regla de la partida doble. Pero si se fijan, se cumple lo que les estoy comentando. Las cuentas de mercancías y de impuestos a favor, como el caso del IVA acreditable, son de activo. Para aumentarlas hay que cargarlas. Y luego, las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora. Para aumentarlas hay que abonarlas. Entonces ahí ya se cumple esa regla. El día de mañana yo le tengo que pagar a ese proveedor esa mercancía. ¿Qué asiento contable voy a hacer? Voy a hacerle un cargo a proveedores para cancelar el pasivo que tenía y un abono a la cuenta de bancos para registrar la salida del dinero. Cargo a proveedores por 116, abono a bancos por 116. La cuenta de proveedores es de naturaleza acreedora porque para disminuirla la estoy cargando. Es decir, al cancelar el pasivo que yo tenía la tengo que cargar. Y la cuenta de bancos es de naturaleza deudora. Para disminuirla la tengo que abonar. ¿Y por qué la tengo que registrar? Porque estoy haciendo una salida de dinero dentro de mis activos. Entonces, esa es la regla básica. Todas las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. Las cuentas de ingresos o de ventas son de naturaleza acreedora. Las cuentas de costos y de gastos son de naturaleza deudora. Es decir, que para cargarlas para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuir hay que abonarlas. Es lo mismo que viene aquí en estas reglas. Un saldo deudor aumenta con un cargo y un saldo deudor disminuye con un abono, las cuentas de activo. Un saldo acreedor aumenta con un abono y disminuye con un cargo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital o las cuentas de ingresos. Hablando de cuentas de balance y cuentas de estado de resultados. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores, es decir, lo que veíamos al final o lo que vimos en el curso pasado de que en el esquema de mayor la suma de todos los movimientos movimientos del debe contra los movimientos del haber. Y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores, dependiendo la naturaleza de cada una de las cuentas. Es la regla de la naturaleza de las mismas. ¿Ok? Y eso sería el tema visto el día de hoy, en el que estamos viendo el tema de cuentas colectivas o de control. Si alguien, por favor, se abren los micrófonos para, si tienen alguna duda, algún comentario, verlo, y si no, ya para dar un resumen final muy breve de lo que es el tema del día de hoy.
con toda confianza háganmelo saber. ¿No existe ninguna duda? No, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Se lo digo con toda confianza, que es muy fácil a lo mejor estar explicándolo de este lado. Si no hay preguntas, entiendo o que todo lo entendieron muy bien o que de plano no me entendieron nada. Por eso siempre les hago mucho hincapié a que no se queden con las dudas. Si no hay dudas, pues bueno, ya dejaríamos así la sesión del día de hoy. Nada más como resumen, sí me gustaría finalizar para que se quede muy, muy claro este concepto. Las cuentas colectivas o de control son aquellas que se abren para tener un mejor control de cada una de las operaciones de una empresa cuando tiene un alto nivel de operaciones o cuando tiene una peculiaridad en sus operaciones. Generalmente estas cuentas colectivas o de control pueden ser para activos, para pasivos y generalmente son las cuentas de mayor. ¿Por qué? Porque esas cuentas de mayor tienen libros auxiliares que nos ayudan a tener un mejor control. La suma de cada uno de las subcuentas o de los libros auxiliares que componen esa cuenta colectiva representa una parte del saldo de la cuenta colectiva total, como lo veíamos en el ejemplo de las cuentas de bancos y de las cuentas de clientes. Si no tuviéramos un alto nivel de operaciones, lo único que podríamos hacer es abrir una cuenta de mayor porque pues realmente no van a ser muchas operaciones las que vayamos a realizar y no se le ve la factibilidad de ver este tipo de cuentas. En la actualidad, las empresas grandes, la mayoría de las corporaciones multinacionales o que tienen cierto nivel de operación están prácticamente obligadas a llevar este tipo de registros a través de libros auxiliares dentro de las cuentas de mayor, que son conocidas como cuentas colectivas o de control, para poder tener un mejor control de sus operaciones. Los principales libros de mayor auxiliares para activos son clientes, bancos y documentos por cobrar. Y los principales de pasivos son los proveedores, los documentos por pagar y lo que vienen siendo los acreedores diversos. También se pueden abrir cuentas colectivas o de control para cada cuenta de mayor que la empresa considere que le puede ayudar a tener un mejor control, pero eso ya depende también, vuelvo al tema, del giro o del deber ser de esa empresa. Y lo más importante entender que en la actualidad es muy importante el uso de software electrónicos o de paquetes administrativos que nos ayuden a tener un mejor control de todas y cada una de estas cuentas. ¿Ok? Ese sería como resumen principal. Les encargo mucho que lean el libro, el capítulo 18 del libro que estamos viendo. Por ahí se les está encargando un cuestionario. Esta semana ya deben de estar actualizadas las calificaciones para el tema del capítulo de libros de contabilidad. Todo lo que viene siendo lo de la primera semana como tema, que fue el de capítulo 15 de mercancías en tránsito, así como su respectivo foro ya están evaluados. Y les vuelvo a encargar mucho el tema de que no se les queden los trabajos en borrador. ¿Ok? Si ya no existen dudas, adelante Arturo nuevamente, por favor. Sí, como comentario, perdón, en el ámbito de sistemas, esta estructura que se maneja se le llaman por niveles, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, inclusive puede haber un nivel 4, dependiendo del tipo de cuenta. Ese es un comentario nada más. Y otro quería preguntarle, la clase, los 20 preguntas que nos pidió resolver, ¿es hasta la clase, es hasta aquí? Porque el capítulo 18 es bastante. Sí, yo les sugiero que contesten esas 20 preguntas porque inclusive, que si mal no recuerdo, vienen muchas más preguntas. Sí, pero esas son las preguntas que se sugiere contestar, nada más, por eso se les piden esas 20 preguntas. Yo estoy haciendo un resumen global de todo lo que es en sí el tema. Lo que sí es importante es que como quiera ustedes lo revisen, pero para efectos de tarea nada más se van a evaluar esas 20 preguntas. Ok, muchas gracias. Es todo. Muy bien, a ti gracias. Bueno, si ya no hay ningún comentario adicional, les agradezco mucho su participación el día de hoy y nos veríamos el próximo martes en la sesión síncrona. El próximo martes, si mal no recuerdo, es 22 de febrero, donde vamos a ver
el siguiente tema que ya va a estar publicado esta semana. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Buenas noches. Gracias a Gracias, ustedes. maestro.